Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y nos fuimos a Hebreos para hablar un poco del tabernáculo. Porque es que hay un tabernáculo que hay en los cielos, del cual Moisés copió el modelo para el tabernáculo que se hizo en la tierra. Y el tabernáculo al que hace referencia aquí el capítulo 21 en su versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, habla de Dios morando con sus redimidos. Entonces te continúo leyendo, porque no debe ser para nosotros extraño que Dios hable de un tabernáculo en donde quiere morar con sus redimidos. Estamos viendo lo que fue sombra para mirar a lo que se refería. Sigo en Hebreos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Recuerda que en ese capítulo 8 de Hebreos se está hablando tanto del antiguo pacto como del nuevo, pero estamos entresacando el tabernáculo celestial, diferenciándolo del tabernáculo terrenal. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aún en el capítulo 9 de Hebreos leamos algunos versículos, por ejemplo del versículo 11 al 12 y luego del 20 al 28. ¿Cuál es el afán? Recuerda, estamos colocando en nuestra mente el término tabernáculo para que no se nos haga extraño a algunos de nosotros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿te das cuenta? Bienes venideros, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Hermoso esto. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay cosas que no han sido hechas por los hombres, sí, así como lo oye. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, refiriéndose a los sacrificios del antiguo pacto, sino por su propia sangre, la que el Señor Jesús derramó, como hemos venido hablando en Romanos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, refiriéndose a Moisés, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces ahora, el escritor a los Hebreos compara lo del nuevo tabernáculo y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, o sea, las que Moisés erigió en aquel tabernáculo terrenal. Pero las cosas celestiales mismas, porque hay un tabernáculo celestial, recuérdalo, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de hombre agregaría yo, figura del verdadero, porque era sombra agregaría yo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado,
Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Le esperamos, agregaría yo. Entonces, vuelvo y te digo, hemos colocado el contexto para el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y dice, y ellos serán su pueblo. Vuelvo y te recuerdo, ya no está referido solo a Israel en este capítulo 21 de Apocalipsis. Está referido a los redimidos de todas las naciones. Y continúa. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todos los redimidos, por fin, estaremos cara a cara con nuestro Dios. Escuche bien, eternamente y para siempre. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.